Escolástica es una forma de filosofía cristiana y teología desarrollada por investigadores que llegaron a ser llamados escolásticos. Floreció durante la época medieval de la historia europea. El corazón de la escolástica insistió en un sistema que estaba claro y de definición en el tono. Algunas personas consideran el escolasticismo como un sistema seco y aburrido, haciendo hincapié en la memorización pura. Sin embargo, en muchos aspectos es dinámica, realmente tratando de resolver las cuestiones acerca de la realidad. Uno de los representantes más destacados es Tomás de Aquino. Este autor habla acerca del precio justo, de dar dinero a la iglesia, del IVA, que es el impuesto sobre el valor agregado, la distribución de la renta de manera justa, los intereses justos, y se dice que se dan los agiotistas, que estos son los que prestan dinero, mejor conocidos como usureros, y esto estaba prohibido, era considerado como un pecado el ser usurero. Él también habla de valor de cambio y valor de uso. El precio justo más que nada se definía por la cantidad de trabajo, el traslado, los gastos que genera y el adicional de la ganancia. El mercantilismo es un sistema económico en el cual los metales preciosos constituyen la riqueza esencial de los estados. Espíritu mercantil o interés excesivo en conseguir ganancias en cosas que no deberían ser objeto de comercio. Sus principales ideas son: es una doctrina nacionalista. El Estado juega un papel importante en la dirección y realización de la política económica. Concede mucha importancia a los metales preciosos. Obtener metales preciosos mediante una balanza comercial favorable o a través de la explotación minera. El comercio exterior es una actividad más importante que el comercio interior, y la industria es la actividad económica más importante. Una población numerosa es un factor esencial para la riqueza y el poderío nacional, ya que proporciona mucha mano de obra barata. Las colonias deben ser fuente de materias primas para la metrópoli y mercado para sus productos manufactureros. Dentro de sus principales representantes se encuentra Thomas Moon, que es considerado el más destacado. Él reconoce la importancia de exportar bienes intangibles y defendió las ideas iniciales del capitalismo. Otro es Antonio Serra, que es el primero en analizar y comprender el concepto de balanza de pagos, en lo relativo a los bienes tangibles, movimientos de capital y pagos por servicios. Tuvo una amplia acogida entre la aristocracia y comerciantes ingleses, franceses, españoles y portugueses entre los siglos XVI y XVIII, al igual que en las colonias americanas, africanas y orientales que poseían estos imperios. Su orientación y contribuciones fueron casi exclusivamente británicos y abarca más de un siglo del pensamiento económico. Podemos distinguir tres etapas de su desarrollo. La primera comprende de 1750 a 1776 a 1800, que es el nacimiento de este pensamiento. La segunda abarca de 1800 a 1850, cuando es el enfoque dominante y rector del pensamiento económico de la época. Y finalmente, la tercera abarca de 1850 a 1870, y esta es la época que comprende su estancamiento y declive. Es una doctrina que considera que las unidades económicas obedecen a cierto mecanismo que presenta regularidades susceptibles de ser expresadas por leyes, en virtud de lo cual, si opera libremente, se tendrán resultados óptimos. Su investigación estaba encaminada a descubrir leyes económicas. Se implementó una política general de no intervención por parte del Estado. Favorecieron la libertad económica y política. Se preocuparon por el crecimiento económico. El mecanismo de asignación de recursos eran los mercados y el sistema de precios. El agente fundamental de la producción es el trabajo, y solamente él crea riquezas. Consiguieron un campo propio para la economía. Dada la existencia de leyes naturales que gobernaban el funcionamiento de la economía y a la guía de la mano invisible, toda interferencia por el Estado o por los particulares era indeseable. A esto se le llamó liberalismo económico. Confianza en el factor individual, el interés privado y en la responsabilidad personal. Método generalmente abstracto y deductivo. El primer grupo destaca por la influencia que ejercieron y son las dos figuras sobresalientes del pensamiento clásico,
En primer lugar tenemos a Adam Smith, 1723-1790. Es considerado el padre de la ciencia económica moderna. La aportación de Smith consistió en analizar el modo en que los mercados organizaban la vida económica y conseguían un rápido crecimiento económico. Mostró que un sistema de precios y de mercado es capaz de coordinar a los individuos y a las empresas sin la presencia de una dirección central. Sus principales contribuciones son: la economía está regida por una mano invisible. El Estado no debe de intervenir en la economía. El equilibrio natural de la sociedad se consigue porque cada individuo, al buscar su propio beneficio, beneficia a los demás. La división del trabajo conlleva el aumento de la productividad. La división del trabajo depende de la extensión del mercado. Habla acerca de su teoría del valor que distingue entre el valor de uso y valor de cambio. Se habla acerca de la paradoja smithiana, que nos dice que si el valor de cambio disminuye, el valor de uso aumenta y viceversa. Explica el precio natural y el precio de mercado. Hace distinción entre el trabajo productivo e improductivo. Habla de las teorías de los salarios. Para él, la renta es el precio de uso de la tierra, y la renta varía en proporción a las ventajas diferenciales. En segundo lugar tenemos a David Ricardo, 1772-1823, economista inglés. Durante varios años se dedicó a realizar operaciones en la Bolsa de Londres, con lo que logró ser, gracias a su talento y suerte, uno de los hombres más ricos de Europa. En 1806 abandonó los negocios y se dedicó a la investigación económica mediante la redacción de varios folletos. En su primer trabajo económico, El precio de oro, en 1809, dejó sentadas las bases de su teoría cuantitativa del dinero. Su sistema analítico estaba basado en el método deductivo. Sus principales contribuciones son: teoría del valor. El valor determinado no solo es por el trabajo presente, sino también por el pasado. El precio natural del trabajo está determinado por los medios de subsistencia, mientras que el precio del mercado lo está por el crecimiento de la población. La renta es aquella parte del producto de la tierra que se paga al dueño de esta por el uso de las energías indestructibles del suelo. Niega la renta absoluta y habla de la renta diferencial. Rendimientos decrecientes. Define como aquella parte de la riqueza de una nación que se emplea en la producción al capital. El comercio exterior resulta beneficioso. El papel del Estado consiste simplemente en proporcionar protección legal para todas las transacciones económicas y recaudar impuestos, los cuales deben ser tan bajos como sea posible. Crecimiento de la economía hasta llegar a un estado estacionario. La distribución del ingreso dentro de una sociedad formada por tres clases: capitalistas, que son ganancias; terratenientes, que es la renta; y trabajadores, que sería el salario. En el segundo grupo tenemos a pensadores que trabajaron sobre las bases propuestas por Smith o por Ricardo e impulsaron el avance del pensamiento clásico en varios aspectos. Uno de ellos fue Robert Malthus, 1766-1834. Él dice que el trabajo crece aritméticamente y la población no, y que el exceso de mano de obra genera pobreza. También se dan dos acontecimientos conocidos como el cartismo y el ludismo. En el cartismo se enviaban miles de cartas al Parlamento Europeo para que se respetaran los derechos de los trabajadores, y el ludismo, los trabajadores destruían máquinas porque pensaban que eran los que las iban a reemplazar. Sus principales contribuciones fueron: la población tiende a crecer en forma geométrica, en tanto que los medios de subsistencia aumentan en forma aritmética. Se pronuncia en contra de la ley de Say. Existe una discrepancia entre el crecimiento de la población y la oferta de alimentos. Había dos formas de frenar este crecimiento. Una de ellas eran los frenos preventivos y la otra los frenos positivos. Enuncia la ley de hierro de los salarios y se da la oposición a la ayuda a los pobres. Otro de ellos fue Jean Say, 1767-1832. Sus principales contribuciones fueron: determinó el papel del empresario en la actividad económica, así como su importancia y diferencia del capitalista. Su famosa ley de mercados decía que los productos se intercambian por productos, es decir,
el dinero es un mero intermediario. Contradice la concepción mercantilista del juego suma-cero. La gente solamente produce artículos para intercambiarlos por aquellos artículos que desea consumir. Atacó la confusión mercantilista entre dinero y riqueza, y dice que solo puede existir un exceso de la producción parcial, es decir, en determinados artículos, pero no puede existir un exceso general de producción. Otro de ellos fue John Stuart, 1806-1873. Sus principales contribuciones fueron: representa un punto intermediario entre el liberalismo clásico y el socialismo. El papel del Estado va más allá de dar protección y seguridad. Los fines del gobierno son más amplios. Las tradiciones y la competencia dirigen la distribución del ingreso. Su teoría del valor o de los precios relativos significa un rechazo fundamental a la teoría del valor en función del trabajo de Ricardo. Propuso que la relación matemática adecuada para expresar la oferta y la demanda era una ecuación. Los medios de pago de las mercancías son simplemente las mercancías. Los precios de equilibrio se dan en los mercados a través de las fuerzas de oferta y demanda. Los productos de un país se cambian por los de otros países a los valores que se precisan para que el total de sus exportaciones puedan ser exactamente pagar del total de sus importaciones. El tercer grupo comprende distintos pensadores cuyas contribuciones fueron específicas: economía monetaria y teoría del valor. La fisiocracia, que surge en Francia a mediados del siglo XVIII, puede con justicia ser llamada la primera escuela sistemática del pensamiento económico. Ellos fueron los primeros en reflexionar sobre la actividad económica y en explicarla como un todo, es decir, como una disciplina sujeta a determinadas relaciones y leyes. Esta escuela consideraba a la tierra como la fuente única de riqueza de las naciones. Varios de sus principales exponentes, como Quesnay y Turgot, opinaban que un pueblo sería más rico y más poderoso cuanto más tierra y mayor producción agrícola tuviera. El eje de argumentación fisiócrata afirmaba que las sociedades están regidas por un orden natural, conocido como leyes naturales, y que entonces el Estado estaba inhibido de intervenir en ellos. Cualquier acción que realice el Estado sobre la economía solo servirá para trabar ese delicado mecanismo de relojería que es la sociedad, y entonces el remedio sería peor que la enfermedad. En materia económica, estos pensadores entendían que la única actividad humana capaz de producir nueva riqueza, es decir, agregar un nuevo valor, era la agricultura. Por lo tanto, la única clase productiva era la de aquellos que estaban vinculados al trabajo de la tierra, mientras que los demás sectores eran considerados la clase estéril. Por lo tanto, estaban de acuerdo con que solo la actividad primaria pagara impuestos a medida de que involuntariamente favoreció el desarrollo industrial. Para Quesnay, una sola rama de la actividad económica era capaz de suministrar indefinidamente bienes consumibles, sin prejuicio para la fuente de donde se extraigan, y esta era la agricultura. El valor agregado por la industria o el comercio era solo el valor del trabajo humano, por lo que Quesnay clasificó de estériles al comercio y a la industria, lo que no significa que los haya considerado inútiles, solo que no eran capaces de generar más valor que el valor del trabajo. Es decir, solo agregan valor trabajo a lo ya producido, no crean valor. La agricultura, en cambio, era la única actividad que generaba más riqueza que el trabajo insumido en ella. La distinción entre valor de uso y valor de cambio permitió establecer variables como los precios del mercado forman un espectro y la riqueza, que está constituida por las cosas que tienen un valor en donde la sociedad lo constituye. El pensamiento de que la libertad del comercio compensa la escasez con la abundancia para formar un precio ventajoso y conveniente. Por último, para Quesnay, en un país agrícola, la frugalidad es la madre de la pobreza. Es una doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico y la eficiencia en la asignación de los recursos es a través de un mercado libre, sin la intervención del Estado, regulaciones, impuestos, entre otros. La tabla económica de Quesnay más que nada habla de la relación que existe entre la clase productiva, que son los agrícolas,
la clase propietaria, que son los terratenientes, y la clase estéril, que son fabricantes y comerciantes. La palabra fisiocracia proviene de los vocablos physis, que es naturaleza, y kratos, que significa poder, por lo cual significaría poder de la naturaleza. Sus principales postulados eran: están en contra de las ideas mercantilistas, la agricultura genera riqueza y el Estado no debe intervenir en la economía del pueblo. Sus principios fueron: el único tributo que se debía pagar era el suelo, la actividad agrícola debe gozar de su máxima libertad, y reducir al mínimo la intervención del Estado. Sus principales representantes eran Kisney Francis y Jacob Turgot. La fisiocracia es un sistema económico que se basa en la existencia de una ley natural del mercado, afirmando que si no hubiera intervención del gobierno, este funcionaría a la perfección. Fundada por Francis y Kisney en 1758, la escuela fisiócrata surge en Francia y se desarrolla exclusivamente ahí. Asimismo, sus pensadores buscaban la riqueza en la producción derivada de la tierra, y que solo la agricultura producía más de lo necesario para que no exista el desempleo. Por otra parte, era de suma importancia el libre cambio. La intervención del Estado era considerada inútil. Es de este concepto de donde nace la expresión laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. Conceptos de Marx. Mercancía. Marx llama mercancía al elemento básico de la vida económica en la sociedad capitalista. Distingue dos tipos de valores en las cosas y en las mercancías: su valor de uso y su valor de cambio. Plusvalía o plusvalor. Es el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un producto del cual se hace propietario el empresario, originando así la esencia de la explotación o acumulación capitalista. Tipos de plusvalía que maneja. Plusvalía absoluta. Consiste en que aquella se logra aumentando las horas de jornada de trabajo más allá del tiempo necesario de producción, es decir, aquella en el que el trabajador emplea más horas para fabricar más productos, a pesar de ya haber cubierto lo necesario para cubrir los determinados gastos. Este tipo de plusvalía tuvo su gran momento durante el inicio del capitalismo, cuando el trabajo era manual. Hoy en día, este tipo de plusvalía absoluta está presente en las horas extra de trabajo. Plusvalía relativa. Surge al disminuir las horas de trabajo necesarias para cubrir los gastos de producción, ya sea por nuevos métodos, aceleración de trabajo por parte de los empleados o por menos demanda, el cual con el mismo tiempo que antes produciría más y por ende generará más plusvalía. Plusvalía extraordinaria. Surge al usar las innovaciones tecnológicas como la principal forma de disminuir la cantidad de fuerza de trabajo que se requiere, por lo que ahora el empleado podrá producir más generando más ganancia o plusvalía. Ley de la unidad y lucha de los contrarios. Todos los elementos de la naturaleza incluyen en su interior contradicciones, fuerzas antagónicas que dan lugar a nuevos cambios. Una de las leyes dialécticas más generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento humano, según Lenin, la ley de la unidad y de la lucha de contrarios, fuente de todo desarrollo, es el núcleo, la esencia del método dialéctico marxista. El desarrollo es imposible sin contradicciones y superación de estas contradicciones. Con esta se da una lucha de clases, más que nada fue por la propiedad privada. Esta lucha se da entre los que no tienen contra los que sí tienen recursos. Ven a la teoría del valor como un elemento subjetivo. El equilibrio del mercado se regula por sí mismo a través de una mano invisible. Busca desarrollar una teoría de equilibrios parciales, que a su vez da equilibrios totales. Es conocido como la ley de barras. Desarrolla un proceso del valor a través de la utilidad marginal. El precio está determinado a partir de la subjetividad y por la demanda agregada artificial. Crean una teoría del comportamiento del consumidor tomando como elemento fundamental la utilidad marginal. El enfoque subjetivo de la economía plantea que la satisfacción de las necesidades debe limitarse al bienestar superficial y sensorial, contrario a la teoría objetiva, la cual afirmó que la satisfacción de necesidades debe de realizarse en el mundo de lo externo y de lo observable,
no de lo psíquico o psicológico. La teoría objetiva del valor de los bienes nos permite ver el valor de uso del cambio y en base a esto delimitamos su escasez o su totalidad. También podemos ver su utilidad para poder tomar decisiones. Establece claramente la diferencia entre utilidad total y lo que llamó grado final de utilidad, que después recibió el nombre de utilidad marginal. Teoría de la utilidad marginal en Jevons. Sosteniendo que la utilidad es el placer derivado del uso de un producto y que la ley más importante de toda economía es la tendencia a la sociedad, declara que la utilidad tiende a disminuir cuando la cantidad usada aumenta. Expresa mediante una igualdad de fraccionarios el principio de que ninguna persona en un intercambio por medio del trueque en el mercado de dos productos agrícolas estará satisfecha, al menos de que el cociente de las utilidades marginales entre ellos sea inversamente proporcional a su cociente de intercambio. El cuerpo comercial y la ley de indiferencia. El cuerpo comercial, según la definición de Jevons, está formado por la sumatoria de los compradores y los vendedores en el mercado de una sola mercancía, en un mercado verdaderamente competitivo. La ley de indiferencia hace referencia a la existencia de un solo precio para una determinada mercancía en ese mercado competitivo. Teoría del trabajo en Jevons. Jevons desarrolló una teoría de la oferta de trabajo basada en el concepto de utilidad marginal. Para Jevons, el trabajo consiste en cualquier esfuerzo penoso de la mente y el cuerpo experimentado parcial o totalmente con vistas a la obtención de un bien a futuro. Es decir, el trabajo es el intercambio entre un bien presente, que son penalidades del trabajo, por la obtención de un bien futuro, que sería el ingreso denominado comúnmente salario. Este concepto más bien hace referencia a un saldo neto entre el dolor que produce el trabajo, especialmente el que demanda esfuerzo físico, y el placer que resulta del no trabajar, que es el descansar, y se considera que la oferta de trabajo es a destajo. La ley de Walras es un principio de la teoría del equilibrio general, que afirma que la suma de la demanda agregada debe igualar a la suma de la oferta agregada, teniendo en cuenta los precios. Este sencillo modelo económico funciona en condiciones de competencia perfecta y lo que busca encontrar es el precio de equilibrio. Esta fórmula explica que la sumatoria de la demanda agregada es igual a la sumatoria de la oferta agregada, lo que da una igualación de cero. Walras quiso llevar esta teoría a la economía agregada. Para él lo más importante era el tanteo de los precios. Por ello generó su modelo con sistema de ecuaciones que incluye n ecuaciones y n incógnitas. Supone que una cantidad de unidades fijas de productos. Considera que los bienes son limitados. Para él lo que debía despejar era el precio como la incógnita principal del modelo o variable independiente. Para este economista, el precio es el que debe ajustarse hasta que el mercado se vacíe. La economía keynesiana, keynesianismo o teoría keynesiana se deriva del nombre de su autor principal, John Maynard Keynes, y en particular de su libro La teoría general del empleo, interés y dinero en 1936, que marcó el comienzo de la macroeconomía contemporánea como campo distinto. El libro se centró en los factores determinantes de la renta nacional en el corto plazo cuando los precios son relativamente inflexibles. Teoría keynesiana. Keynes trató de explicar en detalle por qué altos niveles de desempleo como los existentes tras la Gran Recesión no pueden ser autocorregidos por el propio mercado, debido a la baja demanda efectiva, que dificulta el aumento de la actividad económica. Si solo se impulsa por el capital privado o por la flexibilidad de precios y la política monetaria podrían ser inútiles, que sería una trampa de liquidez. Términos tales como revolucionario se han aplicado para el libro por su impacto en el análisis económico. Keynes defendió que en una situación de fuerte recesión económica y altos niveles de desempleo, el Estado puede apoyar la recuperación económica mediante políticas fiscales expansivas, fundamentalmente inversiones públicas que permitan generar actividad económica adicional.